¿Qué tal? Bienvenidos. Cumplimos 100 programas y la experiencia que me ha dado hasta el momento este centenar de capítulos que hemos realizado en Microclima me ha demostrado que solo hemos rascado poco la punta del iceberg del gran patrimonio medioambiental y cultural que posee nuestro municipio. Patrimonio cultural. Yo siempre he pensado y sigo pensando que el patrimonio cultural no es más que la máxima y estrecha relación que existe entre la gente y su historia. Es prácticamente el ADN donde tenemos que comprobar de dónde venimos. Hoy tenemos doble celebración en este programa, 100 programas que cumplimos del espacio y 24 años de la creación de una de las asociaciones de Marbella que en sus premisas después de 24 años siguen con las puntas de lanza de inventariado, defensa, información, concienciación y cuidado de nuestro patrimonio histórico. Hoy Microclima va a estar dedicado a la Asociación Cilniana y a sus 24 años de existencia. Bienvenidos a este número 100 de Microclima, porque, ya lo ven, estamos en un microclima y este microclima genera vida. Comenzamos. Pese a los tiempos que corren de cambio continuo, de veloz evolución de los acontecimientos sociopolíticos, aún hoy en día, en la era de la tecnología y la obsolescencia, cada vez más corta y programada, todavía en esta época, el pasado tiene un valor fundamental y principal en la identidad personal y colectiva de las personas y las sociedades. El pasado sigue teniendo fuerza como fenómeno identitario, como referencia de lo que fuimos, lo que somos y respuesta de lo que puede ser. El principal valor del patrimonio cultural es aquello que representa en la sociedad actual su valor histórico como recurso para generar identidad, prestigio y fortalecer la cultura del pueblo. Aunque a veces ciertas personas no ven ese valor como algo importante, ya que carece de utilidad práctica, entendida esta en la mayoría de ocasiones con un valor económico. No podemos negar esta evidencia que hace que muchas personas aprecien el patrimonio cultural única y exclusivamente como recurso económico. Pero es que en este aspecto también resulta un elemento valioso, un bien cultural que no deja de ser un recurso turístico muy atractivo. En cualquier caso, el bien cultural puede ser apreciado desde diferentes perspectivas por la sociedad y valorado de diferente forma. Si bien el valor cultural debe prevalecer por encima de todo, no podemos negar las diferentes percepciones que de ello cada individuo puede tener. Todas ellas justifican la conservación de los bienes culturales. Desde sus orígenes, Cilniana tuvo dos cometidos básicos: protección del patrimonio y un proyecto didáctico que permitiera a los ciudadanos denunciar las agresiones patrimoniales desde su propia iniciativa y sin responder a ningún resorte partidista. El principal objetivo de la asociación es la defensa del patrimonio histórico, artístico, arqueológico, etnológico y medioambiental de Marbella y su comarca. Para alcanzarlo, se promovieron iniciativas y actividades encaminadas a su difusión. Pero no todo fueron éxitos. La trayectoria de Cilniana está jalonada de luces y sombras. Es cierto que muchos proyectos alcanzaron su objetivo, pero de igual modo se fracasó en otros. Puede decirse que en estos años se han conseguido importantes logros y hoy conoceremos un poco más cómo ha sido el trabajo desde la asociación en sus casi 25 años de existencia. En primer lugar, el nacimiento, en mi opinión, se produjo por la conjunción o la coincidencia en el tiempo de dos factores
fundamentales. En primer lugar, una situación en 1996 que venía ya desde el 91, que no se trataba o no correspondía con un peligro. No estábamos hablando de un peligro del patrimonio, sino de una destrucción y arrasamiento directamente del mismo, ¿no? Y en segundo lugar, ese es el primer factor, en segundo lugar fue la coincidencia en el tiempo de una generación de individuos única, en mi opinión, de personas con un fuerte compromiso con el patrimonio y con la historia local y con el patrimonio escrito, con el legado escrito de la ciudad. Unas personas con unos conocimientos muy profundos sobre la materia y que con un carácter y una mentalidad altruista absolutamente entendieron que había sido el momento de actuar. Esas personas se reunieron después de algunos pasos previos y en una reunión fundaron la asociación. Esas personas fueron Catalina Urbaneja, Juan Caracuel, Lucía Prieto, Francisco Javier Moreno y Rafael García Conde. La Asociación Cilniana nace en el año 1996 y nace de una forma muy curiosa porque aquello eran épocas difíciles por quien gobernaba en el ayuntamiento y sobre todo por el poco cuidado del patrimonio. Y me acuerdo que los hermanos de San Bernabé, los romeros de San Bernabé, me invitaron como profesor a que presentara un trabajo que habían hecho mis alumnos con diapositivas, etcétera, sobre este cortijo. En aquel momento habían robado, tirado las rejas de este cortijo, habían quitado por el mismo gobierno municipal, que nunca se supo dónde fueron, etcétera. Entonces presenté mi trabajo y hablando con Lina, la compañera que ha hablado, y con Paco Cantos, que falleció, dijimos, hay que hacer algo. Si mal no recuerdo, yo fui la presidenta número 4, detrás de Antonio Rodríguez Feijóo. Pero antes de nada, sí que me gustaría hacer una mención muy especial, porque nunca se hace, y es que Cilniana nació para defender este edificio en que nos encontramos, que alguien supo que el Jesús Gil estaba gestionando para convertirlo en un centro comercial. Tuvo tal impacto la noticia que nos reunimos un grupo de ciudadanos, empezamos a gestionar acciones para defender el cortijo y al final nos asociamos en lo que es Cilniana precisamente para evitar esa catástrofe. Aunque yo realmente, con la perspectiva del historiador, 25 años después, yo no creo que esto hubiera sido destruido. Yo creo que esto hubiera sido reutilizado en otro servicio, en cualquier otro servicio, que creo que después los ayuntamientos posteriores tenían ciertos proyectos sobre este edificio, bueno, que finalmente ha quedado, a mi modo de ver, en una cosa muy restrictiva, ¿no? Le encuentro muy poco uso comunitario, y muy interesante que se haya conservado, pero creo que está muy mal aprovechado, ¿no? La asociación nace fundamentalmente en defensa del patrimonio por el deterioro que estaba sufriendo la ciudad en aquella época y que ha seguido con posterioridad. Es un aspecto de la asociación que se ha perdido, que quizás habría que incidir un poco más, y para divulgar el conocimiento de esta ciudad. Ese es fundamentalmente el inicio de la asociación cilniana. El secreto de la permanencia de Cilniana durante este cuarto de siglo estriba en las bases tan sólidas donde se ha apoyado. Ha sido una sucesión de una serie de personas con las ideas muy claras, con los objetivos muy concretos. Una serie de presidentes que empezaron con esos objetivos tan claros, con unas ideas diferentes, pero coincidentes y convergentes en cuanto a su finalidad, que empezó con Francisco Javier Moreno, José Luis Casado, Antonio Rodríguez Feijóo o Catalina Urbaneja. Esas personas fueron ayudadas además por personas como Paco Machuca, Paco López González, Rafael García Conde, Antonio Serrano Lima, Ildefonso Navarro, Joaquín Sánchez, Lucía Prieto o Javier Soto.
Como yo soy miembro del Club Espeleológico de Marbella, la SEM, dentro de la organización o de la Asociación Cilniana, uno de mis cometidos son el patrimonializar las cuevas de Marbella. En Marbella, que yo haya catalogado de hace 8 años, que de 8 años para acá habrán salido unas cuantas más, tengo 142 cuevas, entre cuevas, sima y abrigo, catalogadas, topografiadas y estudiadas. De estas 142 cuevas, hay media docena que son de patrimonio muy importante, con restos arqueológicos y con enterramientos. Y una de ellas, que es importantísima, con pinturas rupestres, que posiblemente sean del Paleolítico Superior. Todo eso está por estudiar con técnicos de la universidad. Después tenemos una cueva que todo el mundo la conoce, pero es la gran desconocida, inclusive para mí, que es la cueva de Nahueles. La cueva de Nahueles se ha visitado muchas veces, pero no se ha trabajado de una forma, entre comillas, científica o de investigación, siempre en plan deportivo. Otra de las cuevas, pues, que tenemos en el entorno, en Manilva, es el Gran Duque, que es una cueva de un material arqueológico bestial que está siendo trabajada por el grupo GES de Casares. En las cuevas de Marbella tienen la importancia que están todas muy cerca de la población y, desgraciadamente, casi todas han sido expoliadas. Nos faltan muchos elementos de esas cuevas que estarán perdidos en algunos rincones de algunas casas, cuando nos haría falta aumentar el patrimonio de Marbella y las publicaciones de Cilniana para poder dar luz a todos esos materiales y saber más y mucho más de ellas en los estudios que pudieran venir en un futuro. La revista Cilniana nace en febrero de 1982, siendo yo delegado de Cultura. La revista Cilniana nace en ese momento para divulgar el conocimiento de la ciudad. Y además con una actividad muy difícil, muy complicada, porque los que sois más jóvenes no sabéis cómo lo hacíamos. Cogíamos unos rollos impresos, los poníamos nosotros mismos, los poníamos en las hojas, dejábamos los huecos para el grabado y lo mandábamos a la imprenta. Es decir, que no es como ahora que coge una revista, la manda y te la imprime, no, teníamos que hacer todo el trabajo nosotros. Y discutimos mucho el tema del nombre de Cilniana, que fue una propuesta del compañero José Luis Casado Bellagarza de San Pedro, porque para los que nos están escuchando, la ciudad de Cilniana y Saldúvar nunca se ha localizado perfectamente entre Estepona, Marbella y Fuengirola, pero sí se ha creído siempre que estaba en la zona de las bóvedas. Había historiadores hablando de que estaba en la bóveda. Y entonces José Luis propuso ese nombre. Realmente los caracteres del título de Cilniana no lo entendía nadie, ni lo entendieron nadie, con lo cual la población no sabía nada de Cilniana y con el nombre era muy complicado, y el trabajo era un trabajo increíble, de tal forma que en el periodo de 2 años que yo estuve de delegado de Cultura, sin embargo, es decir, del año 82 y 83, sacamos 6 revistas, es decir, los 6 primeros números, que ya lógicamente no se encuentra, difícilmente se encuentra, se editaron en un periodo de 2 años, fundamentalmente por José Luis Casado, Miguel Nieto, un periodista, y yo, que fuimos como delegado de Cultura los que sacamos esa revista adelante. Otro aspecto en el que yo he trabajado, yo fundamentalmente en Cilniana trabajé desde la edición de la revista. Hoy otros compañeros que trabajaron mucho más en otras cosas mucho más complicadas. Yo trabajé en la revista porque había trabajado ya en la etapa en la que Rafael fue delegado de Cultura. En aquel momento yo siempre me dedicaba a la investigación histórica y mi aportación a Cilniana fue como editora de la revista. La visibilidad de la asociación desde el principio se intentó obtener o hacer acopio de todos los medios que tuvieran a nuestro alcance. ¿Qué se hizo? Se empezaron las publicaciones con las revistas de la asociación, se empezaron a hacer exposiciones de fotografías con nuestro llorado Antonio Serrano y la ayuda inestimable de Joaquín y Maruja, que son imprescindibles también citarlos aquí, unas exposiciones de fotografías con sus correspondientes catálogos a partir de la tercera, que constituyen un testigo de la actividad de Cilniana impagable, en mi opinión, y una serie de publicaciones también en formato de libro, tanto en colaboraciones como propias de Cilniana, cuya calidad es incuestionable desde el punto de vista científico. Dentro de esta propia visibilidad, una serie de actividades
que estriban en esas propias exposiciones, la jornada de patrimonio local, jornada antiexpolio, talleres para niños, viajes a lugares patrimoniales de importancia, denuncias, informes, comunicados, alegaciones permanentemente a cualquier cuestión del plan general, concursos de fotografía, en fin, una serie de actividades que han dado visibilidad a la asociación. Hemos hecho muchísimas denuncias patrimoniales, recuerdo la del Cerro Torrón, y por lo menos durante mi etapa fue estupendo de que la gente, los propios ciudadanos, al ver algo que no consideraban lógico, vinieran y lo denunciaran, y entonces a raíz de ahí nosotros ya nos poníamos en movimiento. Las instituciones han colaborado mucho con nosotros, recuerdo el Seprona, cuando lo de Cerro Colorado, y bueno, no me acuerdo de todo, pero es que fueron muchísimas las actuaciones y las denuncias que tuvimos. También llegamos a formar parte, de hecho formamos de la Plataforma para la Defensa de la Sierra de la Utrera, en colaboración con otros municipios, como ya ha dicho Paco. Tuve otra actuación muy complicada, pero que tuvo buen resultado, que fue cuando la plaga del picudo, que llegué a contactar con una estación que había en Elche investigando sobre ellos, y que vinieron aquí precisamente para ponerse en contacto con nosotros. No se pudo salvar el palmeral de San Pedro, pero sí que ya hubo contacto con el ayuntamiento, y ya cuando los contactos llegan a nivel oficial, Cilniana casi que se retira, ¿no? No hemos conseguido, hemos luchado muchísimo por el arqueólogo, hemos luchado muchísimo por el trapiche del Prado. Y creo que la aportación más que pude hacer a Cilniana meses antes de irme fue el impulsar la protección del trapiche del Prado, que se presentó en 2011, cuando ella era presidenta Lina. Estuve en la Junta Directiva, compartí con José Luis Casado y con Antonio Feijóo, creo recordar, y la edición, el equipo editorial de la revista casi con todos los que he citado, y algunos más que no recuerdo. Siempre estuvimos más o menos los mismos: Lina, Rafael, Paco, que estuve coordinando unos años con él la revista, José Luis Casado, Andrés García Baena estaba también, y bueno, creo que los he dicho a todos, no sé si he olvidado alguno, y Paco Moreno, por supuesto, ¿no? La permanencia de esta asociación ha sido fundamentalmente su falta de acritud, que no haya habido malevolencia. Nunca se han movido por venganza y jamás se ha entrado en competencia con ninguna otra asociación. Aquí se habla del patrimonio de todos, y el aspecto de no entrar en competencia ha sido otro de los secretos de la permanencia de Cilniana. Todo esto, junto con la lealtad de unos incondicionales socios y las ayudas de una serie de entidades. Bueno, una de las cosas que, independientemente de llevar todo el aspecto fiscal, contable y el control, digamos, de socios, ha sido, digamos, un poco el apoyar también ese hecho patrimonial. Y gracias a eso me ha enseñado, Cilniana me ha enseñado a no solamente más historia de lo que yo ya podía conocer, sino que me ha dado la oportunidad de poder participar en excavaciones arqueológicas, tanto en Estepona como en Málaga, bajo la directriz de arqueólogos como Ildefonso Navarro o Pedro Sánchez Bandera. O sea, entonces, la verdad que es que ha sido apasionante, y ahora mismo pues soy un enamorado totalmente de esta actividad. Bueno, estamos ante la Basílica de Vega del Mar,
que está datada entre el siglo VI y siglo VII, con lo cual es tardorromana visigoda. Es una basílica que es una copia exacta de las basílicas africanas que hicieron los visigodos en el norte de África, por su estructura. Esta basílica fue excavada en los años 30, principios de los 30, por el señor Barradas. El señor Barrada hizo un trabajo excepcional en la basílica, aunque ahora mismo discrepamos mucho de lo que él dijo en sus testimonios. Por ejemplo, él decía que el altar de la basílica estaba a poniente y nosotros nos hemos dado cuenta que el altar principal está en levante, porque no hay ninguna iglesia cristiana que los altares se pongan en contrasentido al sol. Tiene que estar mirando al sol, porque es donde viene la luz y la creación, desde el este. Esto sería un martirologio donde se enterraban gente importante en esa bóveda de ahí, o de reliquias. Pero el altar mayor y la función del sacerdote se hacía aquí, ya que tiene en el centro, como veis, tiene una columna, que esto tenía dos pequeños arcos, uno derecho y otro, por donde se entraba y se salía, tanto los catecúmenos como los fieles en el momento de hacer la comunión o lo que sea. Otra cosa muy interesante que Pérez de Barrada no lo comunica ni lo dice, es que si veis, ahí hay 3 basamentos de columnas que soportaban el techo de la basílica, que era 2 aguas, y después justamente debajo otro techo paralelo, que serían estos de aquí. Y en esta parte de aquí, en la parte sur, nada más que hay 2, y un contrafuerte aquí. Falta un pie de base de columna aquí. Quiere decirse que por circunstancias de las que sean, esto sufrió un derrumbe por un maremoto, por un terremoto o por lo que fuera, y no volvieron a poner el tercer pie, sino que lo que hicieron en la reconstrucción de ese fallido terremoto o de lo que fuera, hicieron un arco que lo plasmamos en el 3D que hicimos junto con Miguel Requena y Alex Cintrano. Entonces aquí viene un arco para soportar la techumbre. Esta parte de aquí falta porque Barradas aquí descubre otro ábside, pero no lo pone en su él lo descubre porque lo fotografía, pero en su memorándum no lo pone. Quiere decir que a posteriori, posiblemente con esta obra, se hizo otro ábside también como enterramiento de gente principal, y él no lo pone, pero existe debajo de estas tumbas, por eso ahí hay una, aquí otra. Aquí esto está mal me refiero que falta el ábside que está debajo de tierra. No se ve, ahora mismo no se ve, pero si se excava 20 centímetros se ve el basamento del ábside. Es una basílica simple, con todos los componentes que tienen la basílica visigoda. Tiene la parte de entrada de los fieles por la parte norte, tiene una zona de meditación para los bautismos que eran colectivos, no eran individuales como hacemos ahora, eran colectivos. Cuando juntaban 15 o 20 individuos, bajaban de la sierra o donde fuera, ahí hacían un reflectorio de pensamiento y de instrucción, y pasaban ya al batisterio. El batisterio es muy interesante porque estos batisterios son de tipo bizantino. Estos mismos batisterios con 3 escalones y otros 3 escalones más el de abajo son 7. El 7 es el número sagrado, y entonces ahí hacían el batisterio, que era por inversión. Antiguamente también había otra pequeña pila, pequeñita, adosada al batisterio, que sería para recién nacidos o gente en estado de situaciones conflictivas con las enfermedades, como para neonatos, ¿no? Y la basílica, pues empiezan a enterrar, como en todas las basílicas, dentro, y llega un momento que empiezan a enterrar fuera. Están excavadas, creo que son, no me hagan caso, pero así de memoria, 114 o 116 tumbas que las excavó don Carlos Posamún a posteriori de la excavación que hizo Pérez de Barrada. Y poco más que decir que la basílica, sino que es una lástima, ahora está un poquito mejor conservada, que esta basílica pues no se pudiera poner, por ejemplo, una protección para las lluvias y un techo, como se ha hecho con la villa romana. El material que sale de todas estas tumbas, casi todo es material tardorromano y visigodo, pero no son tumbas donde se pueda encontrar gran cantidad de objetos, como ocurre en los enterramientos, por ejemplo, del Calcolítico, ¿no? Esto quiere decir que la población que había en este entorno era bastante grande, aunque nada más que se ha excavado, yo creo, así a ojo de eso, una tercera parte de las tumbas, puede haber 300 o 400 tumbas en lo que queda de parcela de ahí. Quiere decir que la población era una población muy interesante al sur de San Pedro de Alcántara, que se unía con el tema de bóveda y donde, bueno, pues funcionaban los temas de
de salazones de pescado, que era una ciudad industrial. Si la llamamos como tal, no era una ciudad de veraneo, como podía ser, yo que sé, cualquier ciudad romana de la zona de Pompeya y esto. No, era una zona industrial y estuvo trabajando hasta este momento, hasta el 700, que ya llegan los árabes y esto deja de funcionar como tal. Esta asociación no está exenta de fracasos, no está exenta tampoco de peligros, ni está exenta tampoco de éxitos. En mi opinión, sin duda, lo que permanece ha sido, y lo que se ha conseguido ha sido un nivel de prestigio en cuanto al éxito de la asociación, ha sido el nivel de prestigio alcanzado. El nivel de prestigio es sin duda alguna uno de los grandes avales que tenemos. Entre los peligros que acechan a la asociación, pues yo diría que en primer lugar el cansancio. Posiblemente llevamos muchos años reclamando muchísimas cosas, muchísimas actuaciones, muchas determinaciones por parte de las autoridades y eso hace mella. Eso es uno de los peligros que acechan. También el riesgo a formar parte del paisaje. Formamos ya parte, Cilniana tiene su opinión, otros colectivos tienen otra opinión, las instituciones otra, y nosotros empezamos a formar parte del paisaje. Eso es lo que pretendemos que no. Y por último, en cuanto a esos peligros, el envejecimiento en general, no hay relevo. Hay que hacer autocrítica, quizás no hemos conseguido llegar a los jóvenes todavía. Los jóvenes, teniendo en cuenta que hoy día el desprestigio de la humanidad es evidente, no es precisamente una materia esta del patrimonio, de la historia local y del conocimiento del medio, no es una materia que hoy día sea muy codiciada. Hay un refrán, o se me ocurre algo parecido a un refrán que dice que ser insolidario y tener un buen trabajo, ahí es donde radica el secreto de la felicidad, ¿no? Parece ser que ese es el dilema o el tema que impera. Y por último, yo creo que quizás uno de los grandes deudas que todavía tiene Cilniana con la sociedad marbellí y de la Costa del Sol y de San Pedro es la figura del arqueólogo. Se contrató un arqueólogo en los años de la gestora, en el tiempo de la gestora, después ya no más. Se ha formado ya por parte de la asociación un servicio de patrimonio histórico y creemos que va a conseguirse, lo que no sabemos cuándo. Porque el espíritu de Cilniana sigue ahí presente, sigue presente. Yo creo que quizás a Cilniana le haga falta llegar un poco más a la juventud, que se impliquen en nuestros proyectos, porque al fin y al cabo ellos son el futuro. Y pienso que Cilniana no debe desaparecer y no creo que desaparezca, porque siempre estaremos ahí un grupo de gente y cada vez que hacemos un evento hay alguien que se inscribe y poquito a poco yo pienso que volveremos a recuperar el nivel de socio que tuvimos en su día y que incluso los partidos políticos nos llegaron a pedir opiniones para sus programas electorales con respecto a cultura, que ya Cilniana lo que hacía era que hacía un modelo
con unas pautas y las repartía a todos los grupos políticos. Quiero decir que Cirniana, precisamente, su neutralidad en cuanto a la política, que forma parte de sus propios estatutos, eso es lo que hace que sea atractiva para cualquier ideología, ¿no? Y entonces yo pienso que precisamente por esa peculiaridad no va a desaparecer. El trabajo está todo hecho, solamente falta la parte científica y la parte arqueológica. Tenemos la deficiencia de que al no tener arqueólogos en Marbella y no tener tampoco un departamento de arqueología en la Universidad de Málaga, nunca se han tocado ni se han estudiado, con lo cual la prehistoria de Marbella todavía está en el aire. Como antes les decía, al comienzo del programa estamos celebrando el número 100 de capítulos de Microclima. Y con este número tan redondo hemos querido inaugurar una nueva sección. Se llama Microeduca y no es otra cosa que los diferentes alumnos de los centros escolares de nuestro municipio que le pregunten sobre las dudas que puedan tener sobre el medio ambiente, la sostenibilidad o incluso el patrimonio histórico a los diferentes entendidos, expertos y catedráticos. Pero mejor que se los explique yo. Lo vean, esto es Microeduca. Hola Jesús, me llamo Carla Moncayo Pérez. Estoy en quinto de primaria en el colegio San Pedro de Alcántara. Esta es mi pregunta para el programa Microclima. ¿Qué es el medio ambiente? Bueno, se han hecho muchos chistes acerca de qué es el medio ambiente, pero ¿por qué no es el ambiente entero, ¿no? ¿Medio ambiente a qué se refiere? Pues por una parte el medio, lo que nos rodea. Tenéis una asignatura que se llama Conocimiento del Medio, en donde nos van explicando qué es lo que tenemos a nuestro alrededor. Eso que tenemos a nuestro alrededor es lo que viene a denominarse biosfera, y esa biosfera pues va a tener una serie de componentes, como son desde la energía que nos viene del sol, como es la atmósfera y sus componentes, como es el agua y la importancia que tiene en el desarrollo de los seres vivos, como es la parte del planeta donde estamos. A mí me encanta precisamente este ejemplo que muchas veces he utilizado en algunos colegios. Esto es una botella de aceite de la antigua, en donde desde hace pues aproximadamente unos 20 años yo tengo incluida una serie de plantas, incluso de animales, que están en su interior y que, bueno, pues desde el día en que los metí, pues no he vuelto a abrirlas, ni he vuelto a echarle agua. Han creado dentro lo que sería precisamente la biosfera, ¿no? Entonces, ¿qué nos encontramos? Pues lo único que necesitan para vivir es tener cerca una fuente de luz, es decir, ponerlo cerca de donde esté, de donde haya una ventana, de donde le llegue la luz solar. Con eso es suficiente como para que todas estas plantas que tenemos aquí se vayan desarrollando, y a la vez que se van desarrollando ellas mismas van haciendo circular el agua, esa poca agua que le eché en un momento determinado, y de esa manera pues bueno, logra regenerar el ciclo biológico en su interior, el ciclo del agua, el ciclo de los nutrientes, el ciclo del nitrógeno, todos los ciclos que son necesarios para nuestro medio ambiente, que nosotros los necesitamos igual. Hacemos más hincapié hoy en el medio ambiente que requiere el ser humano, requiere el Homo sapiens. Requerimos de un medio ambiente que desde hace pues aproximadamente 4 años, pues resulta de que la mayor parte de la humanidad, en vez de optar por un medio ambiente más sano, en lo que sería el medio natural, el campo, la sierra, los bosques, pues ha optado por vivir en las ciudades. Y entonces hablamos ya de medio ambiente urbano, un medio ambiente urbano que va a tener unas características bastante más específicas. Un saludo al programa Microclima. Soy Pablo Díaz de Marco, tengo 10 años y estoy en quinto de primaria, en el CEIP San Pedro de Alcántara, y me gustaría saber qué es la contaminación del aire. Mirad, si hemos dicho que el hombre, la especie humana, ha preferido precisamente la ciudad, pues aquí tenemos un pequeño modelo de lo que podría ser una ciudad. Una ciudad en donde, bueno, pues necesitamos pues de una actividad tremenda. Homo sapiens,
ser humano, la especie humana, pues resulta de que se ha dado cuenta de que puede dominar el planeta y con ello, bueno, pues lo que nos encontramos es que obtenemos de la naturaleza una gran cantidad de recursos de todo tipo y bueno, y lo transformamos. Al transformarlo, pues bueno, vamos a tener fábricas que van a producir en su combustión pues generalmente productos que no son los propios de la atmósfera que conocemos en la actualidad en cuanto a su composición, no solamente en oxígeno, sino también en anhídrido carbónico y en nitrógeno, en un equilibrio que cuando se rompe ese equilibrio, esa evolución de ese equilibrio, pues entonces vamos a ver cómo se van a producir graves trastornos. Hemos visto en los últimos años cómo muchos centros de las ciudades, de estas ciudades en la zona de Madrid, en las grandes capitales, pues ha aumentado considerablemente el nitrógeno y esto nos afecta directamente a la salud y al confort humano. Eso por un lado, pero también estamos viendo que las emisiones de esta fábrica, especialmente las centrales térmicas, que son las que nos proveen de energía, quemando combustibles fósiles, pues llevan a que se haya enriquecido la atmósfera demasiado en anhídrido carbónico y eso va a conllevar también a una serie de problemas. Esa es la contaminación atmosférica, ese cambio en cuanto a la composición de los gases que hacen factible precisamente esto que tenemos aquí, esta ecosfera, esta biosfera, en donde aquí el equilibrio, como veis, pues se supone de que es perfecto. Es decir, como sabéis, de la fotosíntesis está captando el propio CO2 que la planta, porque la planta respira, las plantas por la noche van a producir ese CO2, va a ir a la atmósfera, lo van a transformar luego a través de la fotosíntesis en oxígeno y en clorofila, y la clorofila se va a encargar luego de generar pues los productos alimenticios necesarios para, no solamente para las plantas, sino también para el conjunto de animalillos que andan por ahí, de lombrices, que son extraordinarias, etc. Hola señores del programa Microclima, soy Ángela de quinto de primaria del Colegio San Pedro de Alcántara. Me gustaría que me contestaríais a la siguiente pregunta. ¿Qué es el efecto invernadero? Hemos dicho que se van a producir grandes cantidades de gases que conocemos ya con el nombre de gases invernadero, de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque esos gases lo que van a lograr en un momento determinado es que se concentren, como podemos ver si colocamos esta cúpula sobre nuestra hipotética ciudad, pues lo que van a hacer es que un efecto de que dentro de las ciudades muy especialmente, pero también en el planeta, el mismo modelo al fin y al cabo, se genere, como veis, esta cúpula de esos gases que van a llevar a que tenga, si nosotros colocáramos ahora mismo aquí un foco, veríamos que hay un efecto de lente que hace que se caliente ese interior. Es lo que también se llama isla de calor urbano en el caso de las ciudades, en donde el efecto invernadero pues, hace que tengamos temperaturas de 5 grados más altas en el interior. Este verano, en la Costa del Sol, hemos tenido en los núcleos urbanos, como precisamente puede ser Marbella o puede ser Málaga, hemos encontrado pues, temperaturas superiores a 5 grados en el interior de estas ciudades y mientras que en los bosques de los alrededores más inmediatos, en la Vega del Guadalhorce, en el caso de Málaga, en zonas tan magníficas como Sierra Blanca, la parte baja de Sierra Blanca, etc., pues vamos a encontrar con que la temperatura era mucho más fresca, eran 5 grados más baja en Istán, en Ojén, etc., en todos esos bosques fantásticos que hay alrededor de Marbella y que gracias a ello tiene ese clima tan extraordinario y tan especial. Cuando estos gases
calientan tanto, ¿qué es lo que se produce? Pues se produce un cambio climático, una crisis climática. ¿Esto a qué nos lleva? Nos lleva a que a efecto de todo el planeta, del conjunto del planeta, pues estén existiendo grandes transformaciones. Grandes transformaciones que van desde la subida del nivel del mar, que se va produciendo poco a poco, hasta efectos sobre la salud. Este verano hemos tenido en la Costa del Sol pues probablemente una de las olas de calor más extensas, más duraderas de los últimos años, y que, queramos o no, eso afecta de una manera notable a nuestro bienestar, a nuestro confort ambiental en este caso. Pero no solamente ellos, sino también va a afectar a los animales y a las plantas, ¿no? Las plantas se le van a caer las hojas más rápidamente, a los animales hemos visto comportamientos inusuales en muchos de los casos, porque bueno, se está produciendo también la entrada de animales que vienen de zonas que son mucho más cálidas y se están aclimatando aquí, el caso de las cotorras, o el caso de algunos insectos, seguro que habéis oído hablar de aquello del mosquito tigre, ¿no? que es bastante peligroso, de otros mosquitos que nos están llegando desde todas las partes del mundo. Luego, ahí es donde es importante combatir ahora mismo ese cambio climático para que no nos afecte, porque si afecta a la salud humana significa que también va a afectar a la producción agrícola. Hay que cultivar cada año de forma más alta, en zonas más altas de montaña, los cultivos que tradicionalmente hemos realizado a nivel del mar. Y esto es algo que se puede comprobar, pues, por ejemplo, los viñedos que nos dan vinos tan extraordinarios como los que tenemos en la provincia de Málaga, en Ronda, o en la zona de Mollina, pues resulta de que tienen que estar buscando zonas más elevadas porque las temperaturas son tan altas que es difícil de tener en consideración. Hemos tenido también un verano que seguro que lo habéis notado, precisamente por esta crisis climática, por este cambio climático, y es que en las noches rara vez hemos bajado los 25 grados, lo cual significa que hemos vivido noches que se denominan como tropicales. Esas noches tropicales, pues bueno, en principio nos pueden parecer bonitos, pero la verdad es que, y lo habréis notado, salvo que tengáis aire acondicionado, que no es lo más recomendable, pero lo habréis notado de que las noches han sido muy cálidas y que por tanto se descansa mal. Esto es una de las cuestiones fundamentales y que por tanto, bueno, eso va a tener una repercusión también en la vida laboral de todos, en la vida especialmente de los estudiantes. Cuando hemos descansado mal y tenemos que estudiar, nos cuesta mucho más, nos da más pereza y por tanto, pues bueno, hay que tener en cuenta pues toda esta serie de cuestiones. Para ello, ¿en qué estamos trabajando ahora mismo desde la Cátedra de Cambio Climático en la Universidad de Málaga, también en la Cátedra de Soluciones Basadas en la Naturaleza de la UICN? Pues lo que estamos trabajando es precisamente en buscar esas soluciones a este cambio climático para la provincia de Málaga y en especial para la Costa del Sol en los próximos años, y que sea todo basado en la naturaleza. Es decir, si se va a aumentar el nivel del mar, pues tendremos que inventar escolleras que sean suficientemente integradas en la naturaleza como para que no produzca ningún efecto secundario. Digamos que esto es, bueno, pues por hoy lo que respondo a las tres preguntas que me habéis formulado. Preguntas interesantísimas, que creo que están al nivel de lo que realmente os preocupa y que espero que en el futuro sigáis preguntando. Creo que hay mucho que contar. Muchas gracias y un abrazo a todos. El patrimonio cultural puede definirse como el conjunto de elementos naturales o históricos, materiales o inmateriales, heredados del pasado o creados en el presente, en donde un determinado grupo humano reconoce sus señas de identidad. Se trata, por tanto, de un bien colectivo, sedimento de elementos diversos e imbricados que forman un todo, producto de la convivencia de pueblos y culturas diversas sobre un mismo solar a lo largo de la historia. En nuestros días se ha producido un cambio radical en la valoración del patrimonio cultural. Tradicionalmente tenía un valor documental y sentimental, solo para una minoría ilustrada de la sociedad. Para la mayoría, el pasado y los bienes culturales
eran un lastre para la modernidad y el desarrollo, salvo los monumentos con mayúsculas. Castillos, palacios, catedrales o monasterios que se entendían como símbolo genuinos del pasado. Parecía que había un enfrentamiento irreductible entre lo viejo, o sea, patrimonio histórico, y lo nuevo, el desarrollo. Esta concepción responde perfectamente al modelo desarrollista implantado en España durante los años 60 y 70, que tan lamentables consecuencias tuvo en la destrucción del casco histórico de muchas villas y ciudades. Frente a esa óptica desfasada, el patrimonio cultural aparece hoy como un elemento moderno y dinámico, claramente vinculado al territorio y que debe estar integrado con cualquier propuesta de desarrollo sostenible del mismo. No abarca únicamente valores científicos o ideológicos, sino que, en los últimos tiempos, se ha convertido en un recurso económico del territorio de enorme importancia, pues su uso permite aportar al sector turístico una oferta diferenciada, que distingue claramente unos lugares de otros, porque es el patrimonio lo que constituye el elemento más visible de la identidad de un pueblo. La obligación de conservar el patrimonio cultural por parte de la Administración y los ciudadanos aparece ahora en relación no simplemente con una obligación cultural, sino con el desarrollo económico y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. El patrimonio cultural debe jugar un papel central en las estrategias de desarrollo turístico, pues es un recurso histórico y de uso que se ha transformado en un valor comercial que compite en el mercado turístico, aportando a cada territorio una oferta y una personalidad diferenciada. Hay una demanda creciente, por ello debe haber una oferta atractiva, pues sin duda va a ser mucha competencia. Los turistas buscan el carácter particular de los lugares, la especificidad de lo propio, lo genuino, lo que se diferencia de lo que ve cotidianamente. Hasta el próximo programa. Adiós.